Hola Javier, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, gracias por la invitación. Me encanta lo que haces. Mil gracias. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudiaste administración en la UP, empezaste una empresa a tus 20 años, estuviste en análisis de ventas en IBM para después lanzar Carabela. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Pues mira, es una historia como muy peculiar, porque a pesar de que yo empecé como emprendedor, mi primer empleo formal fue un emprendimiento propio. Pasé por muchos tipos de empresas y muchas industrias y muchos roles hasta que llegué a la oficina de Angel Ventures en Guadalajara, que es de donde nace Carabela. Entonces, digo, mi trayectoria como profesional eh, empezó como emprendedor y luego, como bien dijiste, tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas de diferentes tamaños y llegué a IBM, una empresa global padrísima en la que aprendí muchísimo, pero la verdad es que me di cuenta que el ambiente corporativo y tanta burocracia no era lo mío. Yo venía pues, de hacer cosas propias, de, 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 de vamos a decir, empresas y ambientes en el que si hacían las cosas o no las hacías, te dabas cuenta en el minuto, ¿no? Y en una empresa tan grande, tan estructurada, pues hay muchos procesos y muchas personas, y de alguna manera, eh, si no haces algo, no se nota tanto, ¿no? Y en un startup, en un emprendimiento, todo depende de ti. Entonces, en IBM me di cuenta que aprendí muchísimo y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber trabajado ahí, pero me di cuenta que no era lo mío. Y en un viaje que hice justo en 2017, si no me equivoco, a Tel Aviv, me di cuenta del ecosistema emprendedor y sí, híjole, aquí es en donde quiero estar, ¿no? Me abrió la cabeza muchísimo y regresando, seguía yo trabajando en IBM, venía súper revolucionado y emocionado y me empecé a meter más a temas de emprendimiento. Estaba participando en varios eventos de Hackers and Founders aquí en Guadalajara y en uno de los pitches, un emprendedor me llamó la atención y yo, por alguna razón, como no era emprendedor, pues me puse un tag de inversionista, aunque tampoco lo era como tal, ¿no? Pero si me tenía que definir, era más inversionista que emprendedor en ese momento. Y entonces, el emprendedor se me acerca, platicamos, me gusta su idea, le dije, oye, yo tengo algo de dinerito muy poco, pero quiero invertir, estoy evaluando opciones. Platicamos un par de meses y tomé la decisión de invertir todo lo poquito que tenía. Lo hice muy mal. Y a las semanas le dijo el emprendedor, oye, tú tienes más experiencia que yo, eres más grande, ¿por qué no te vienes a trabajar en startup? Nos va a ayudar mucho. Entonces tomé la decisión prácticamente de la noche a la mañana de renunciar a IBM y de meterme a trabajar en startup con una cachucha de inversionista y early employee. Y las cosas no salieron bien. A los pocos meses el tema se acabó, entonces me quedé sin una buena chamba que tenía y sin ningún ingreso. Entonces, bueno, al final de cuentas decidí no volver a contratar en una empresa grande. Intenté contratarme en alguna startup, pero mi perfil era muy generalista, demasiado generalista. Y las posiciones que buscaban eran especialistas, entonces no pude entrar en ninguna startup como tal, a pesar de haber avanzado en ciertos procesos. Y en el proceso de levantamiento de capital de esta startup, toqué la puerta con Angel Ventures en Guadalajara, que en ese momento tienen una red de ángeles inversionistas. Y yo también ya conocía a algunas de las personas del grupo. Eh, y a final de cuentas, bueno, entré a la oficina después de un proceso, porque se abrió una oportunidad de entrar como el director de Angel Ventures en Guadalajara. Y en ese momento entro a este mundo ya de manera 100% involucrándome en el proceso ya del otro lado como inversionista. Y ahí es cuando entro de alguna manera, con este objetivo de levantar un fondo propio, que hoy en día es Carabela. Entonces, bueno, como long story short, así es como entro y encantado de platicar más a detalle de cómo nace Carabela y dónde estamos hoy en día. Quiero desmenuzar muchas partes de esta historia y de toda tu trayectoria. Me quiero regresar a cuando tenías 20 años y fundaste Mexicandela. Quiero entender qué fue lo que te motivó a tus 20 años a decir,
Yo aquí no quiero irme directo a trabajar en una empresa, sino quiero fundar mi propia empresa. O sea, ¿cómo se dio esto en tu cabeza? Sí, fíjate que yo he sido una persona muy inquieta y como con un mindset muy emprendedor, ¿no? La verdad es que me gusta el riesgo, eh, me gusta la presión, me gusta la adrenalina en la parte de los negocios. Entonces siempre he sido muy inquieto desde prepa, participaba en diferentes organizaciones, fui presidente de DEFREM en el Cervantes, una escuela aquí en Costa Rica. Sí, muy involucrado en temas como sociales, empresariales y demás. Y en universidad, pues obviamente también tenía como muchas ganas de probarme ya en un ambiente más profesional. Y todo nació porque tuve la oportunidad de hacer unas velas para, para un evento de aniversario de un club de golf en la Ciudad de México. Tengo mucha familia allá. Y la verdad es que en ese momento, que fue en 2005, lo que me llamó la atención fue el tema económico, ¿no? Como que gané una buena lana, me encantó el hacer productos, el venderlos y de alguna manera satisfacer una necesidad. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Quiero hacerlo de manera formal. Y fue 2 años después que ya me asocié con un compañero y después asociamos otras personas y empezamos a crecer. Pero realmente la motivación fue como tener libertad financiera y libertad también de agenda de tiempo, entre comillas, ¿no? Eh, y de alguna manera como tener esa sensación de estar creando un producto en ese momento que la gente necesitaba, ¿no? O que creíamos que necesitaba y de alguna manera hicimos que eso sucediera. Y esa fue la motivación, ¿no? Tal cual fue como un tema de quiero probarme, creo que ese es el camino que me gusta y donde puedo agregar mucho valor y donde más puedo impactar de alguna manera, ¿no? Yo creo que como emprendedor, como empresario, puede tener un impacto súper relevante en la sociedad. Y ahora, de mi punto de vista, ahora como inversionista, pues estoy ayudando a otros emprendedores a que lo logren, ¿no? De alguna manera también como fund manager estoy emprendiendo, entonces sigo en esa misma línea de poder crear cosas y de poder generar este impacto económico, pero también como social. Sí, al final del día estás emprendiendo, ¿no? Se le ve igual a los fund managers. Eres un emprendedor. No tienes un producto tangible o un producto que vas a vender hacia otras empresas, pero al final del día estás emprendiendo algo desde cero. Y de este mismo emprendimiento de Carabela, ¿cómo se da este spin-off de ser director de Angel Ventures en Guadalajara a lanzar como el propio fondo? Está dentro de Angel Ventures, ¿hay alguna relación? O sea, en mi cabeza tengo el caso de Upload y SoftBank, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo es esta relación hoy en día? ¿Dependen de alguna manera? ¿Trabajan en conjunto? O sea, ¿cómo fue el proceso de ya crear Carabela? Sí, súper. Oye, guardado toda proporción, ¿no? Son fondos enormes. Pero sí, mira, te voy a platicar así súper rápido. Carabela, bueno, más bien, Angel Ventures Guadalajara nace a finales del 2013, principios del 2014, y nace como una sucursal, pero con socios de Guadalajara. Durante ese tiempo, los directores anteriores trabajaron de manera incansable para desarrollar el ecosistema local que se estaba formando aquí en Guadalajara, haciendo programas de incubación, de aceleración, distintos programas a favor del ecosistema y obviamente también ayudando mucho a la Oficina de Ciudad de México con temas de due diligence, llevar pipeline, llevar inversionistas para el fondo de Ciudad de México. Así fue como nació la oficina de Guadalajara y pasaron algunos años y yo entré en julio del 2018. Y entré justo después de esa historia rápida que te conté, con el objetivo de levantar un fondo propio, que desde hace tiempo se quería levantar. Y en ese momento se pensaba como un fondo regional para la zona occidente. Cuando yo entro en julio del 18, pues Latinoamérica ya era una región mucho más consolidada y era poco conveniente hacer un fondo tan local, ¿no? Porque además yo creo que no hay suficientes datos. Entonces decidimos hacer este fondo, una tesis regional, tomando muchas de las buenas prácticas de Angel Ventures, porque veníamos aprendiendo mucho de esta relación que construimos hace tiempo con Hernán y con Camilo. Y entonces, después de prácticamente un año de estar en la oficina, de alguna manera como
aprendiendo, conociendo y dándome a conocer también, decidí empezar a estructurar una tesis de inversión y estructurar como tal un fondo que hoy es Carabela. Entonces, si bien Carabela no tiene una relación directa en cuanto a estructura legal ni presupuesto con Infield Ventures, nacimos dentro de la oficina con todo el aprendizaje y todo el apoyo de Hernán y Camilo, pero también, obviamente, de los socios locales, de mis socios actuales, de los GPs de Carabela. Y la relación hoy en día es de una estrecha colaboración. Estamos en constante comunicación. Voy mucho a Ciudad de México, participo en distintos eventos, nos agregamos mucho valor, pero es un fondo totalmente independiente en estructura, en presupuesto, en decisiones y todo lo que esto implica. Pero hay un gran apoyo y una gran colaboración. Cuando empiezas a estructurar el fondo, ¿por qué decides hacerlo de $5 millones? A ver, yo soy aventado, pero también soy cauteloso, ¿no? Y yo no venía de un background financiero, porque yo estudié administración y mercadotecnia, no estudié finanzas, no soy economista, nunca fui banquero. Entonces, yo soy más emprendedor, soy más mercadólogo. Entonces, cuando decidimos abrir un fondo, y esto digo decidimos porque ya se venía la idea estando hace varios años, pero cuando yo tomé la decisión de dar este paso, quise un poco cambiar mi forma de pensar durante los últimos años y hacer algo un poco más conservador, ¿no? Como de alguna manera me estaba jugando, o me estoy jugando la reputación, ¿no? Porque estoy manejando dinero de terceros y nunca lo he hecho. Y entonces yo creía, y sigo creyendo, que un fondo de 4 o 5 millones era un buen fondo para empezar, para aprender, porque estoy aprendiendo día con día y me falta muchísimo. Y de alguna manera también entender en dónde es en donde queremos jugar y dónde podemos agregar más valor. Entonces yo creía que con este fondo, que para nosotros siempre es un fondo basado en México, es un fondo, es un fideicomiso, en mi mente siempre eran 100 millones de pesos, ¿no? Ahora son 80 el mínimo, es decir, más o menos 4 millones de dólares. Pues creo que es un muy buen MVP, ¿no? Es un tamaño de alguna manera que me permite hacer varias cosas, pero tampoco tengo tanta presión. Y como te digo, estoy probando, estoy conociendo, estoy de alguna manera entendiendo en dónde puedo agregar valor para que el siguiente fondo sí le demos una magnitud un poco mayor. Me voy a poner aquí un poquito técnico. ¿Por qué decidiste estructurarlo como un fideicomiso en México y no un LP en Delaware? Mira, al ser un fondo pequeño, quiero decir muy claro que nunca, o sea, siempre supe que iba a ser difícil levantar capital, pero nunca me imaginé que iba a ser tan difícil. Entonces, decidimos hacer un fideicomiso en México porque era un fondo pequeño, porque la tesis original era pues, levantarlo prácticamente con inversionistas de Guadalajara o de Ciudad de México, que tal vez no tenían mucho conocimiento del venture capital. Y tal vez era más fácil explicarlo. Ese es un vehículo mexicano en un fiduciario como Actinver, que es muy conocido, en donde no había mucho que pensar. Era un documento, o sea, los documentos y todo el fondo es en español. No queríamos complicarlo haciendo escrituras en donde teníamos que reportar y hacer todo en inglés. Como que dijimos, vamos a hacerlo muy sencillo. Y pensamos que iba a ser más fácil. Pero bueno, se nos cruzaron varios temas coyunturales y ha sido todo un reto levantar capital. Gracias a Dios estamos ya prácticamente del otro lado, pero sí, esa fue la razón por la cual decidimos hacerlo en México. Obviamente tiene sus pros y sus contras. El tema, pues no sé, un poco burocrático de trabajar con un fiduciario así de grande y por un lado da mucha certeza, pero por otro lado también pues dependes de ellos para ciertas cosas. El fondo 2 definitivamente será offshore y será mucho más alineado a la estructura de VCs internacionales. De todos mis invitados, nadie me ha dicho que es fácil levantar un fondo. Y aquí te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los principales retos que has encontrado en este proceso de levantar un fondo de entre 80 a 100 millones de pesos? Sí.
Pues mira, los principales retos, yo creo que uno tiene que ver con el background, o sea, el track record. Como te digo, yo no vengo o no venía de esta industria. Yo sigo aprendiendo muchísimo. Y eso de alguna manera influye para que muchos potenciales MPs no te volteen a ver en este momento, ¿no? Entonces, uno es, soy un administrador principiante, ¿no? No tengo experiencia directa en la vertical de finanzas, de banca, pues, mucho menos en VC. Y creo que ese es el reto principal. No tengo un portafolio, no tengo algo que demostrar. Eso lo hemos ido construyendo sobre la marcha. También un reto que a veces no se considera, y ayer justamente escuchaba a un GP, Eric de Hudson Ford, que me encanta ese fondo de Estados Unidos. Y tú lo dijiste, soy también un emprendedor. Y al final de cuentas, soy tomólogo, ¿no? El fondo es muy pequeño, por lo tanto, el management sí es muy pequeño, por lo tanto, no puedo ser equipo grande. Entonces, quiere decir que los que hay, pues tienen que ser la de todo. Y eso implica, primero, la parte preoperativa de cómo mantenerse. Después, tienes que trabajar en el fundraising, pero a la vez tienes que trabajar en las inversiones y a la vez tienes que trabajar en el portafolio y a la vez tienes que trabajar en el back office, ¿no? Entonces, yo soy el que paga la nómina, yo soy el que manda los contratos a Cliver, yo soy el que tiene que firmar, pero también soy el que está en los boards. Entonces, obviamente, el no estar enfocado en algo en específico o en un par de tareas en específico por no tener tantas manos, pues hace que no seas tan eficiente en esas cosas, ¿no? Entonces, pues Javier es la persona que levanta capital, pero también la persona que contesta el teléfono muchas veces. Entonces, a muchos inversionistas les causa ruido. Y es normal, ¿no? Que pues un equipo tan pequeño con tan poca experiencia. Entonces, esos han sido los principales retos a los que me he enfrentado. Y obviamente, pues no podemos dejar detrás el COVID, el tema de la inflación, la guerra, el tema político que vivimos en México con el cambio del Congreso, que todavía quedó balanceado. Todo esto ha sido un gran reto para poder levantar este fondo. Todo lo que me dices lo veo muy similar a un founder en una startup, ¿no? Al principio, sí, tienes el C-level, que tal vez es un CEO y un COO, que son los dos founders, y ellos hacen venta, contratan producto, absolutamente todo, y justo lo que me dices lo veo súper similar. Y ahora sobre este mismo proceso de levantar capital, o sea, dijiste que tienes que tener un track record. O sea, ¿cómo construyes un buen track record si anteriormente no habías invertido en startups o no habías manejado un fondo? O sea, lo veo como un problema como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, quieres levantar capital, el PIS te dicen, necesitas track record, pero ¿cómo construyes este track record? Invirtiendo. O sea, ¿cómo crees que es la manera adecuada para que un First Time Fund Manager pueda construir este track record? Pues mira, no sé si es la manera adecuada, pero es la forma como yo lo hice. Y obviamente también me considero muy privilegiado porque tuve la oportunidad de entrar a un grupo ya muy consolidado como Angel Ventures, una oficina con un grupo de socios de súper primer nivel, ¿no? Muy estratégicos, que me han ayudado y me han conectado con muchas personas. Pero aún así, tampoco ha sido fácil, ¿no? O sea, no ha sido la receta secreta. Pero sí quiero ser como bien honesto en que pues he tenido como muchas puertas abiertas y muchas oportunidades gracias a donde fui a caer, ¿no? Yo decidí, bueno, empezamos a levantar capital obviamente en febrero del 2020, justo antes de la pandemia. Y los primeros inversionistas que entraron fueron, yo le digo a nuestros ángeles inversionistas, ¿no? Gente muy cercana a nosotros que, a pesar de la pandemia, pues ya habían hecho un compromiso moral y dijeron, órale, te vamos a apoyar, ¿no? Y son personas muy cercanas a mí, muy cercanas a mis socios, y obviamente pues ellos entraron prácticamente a ciegas confiando en la persona. No se fijaron en el track record que no había. Muchos otros inversionistas sí lo pedían eso. Y entonces lo que decidimos hacer fue, en vez de esperarnos un poco más para levantar el capital, tener más commitments ya firmados, decidimos empezar a crear nuestro propio track record, invirtiendo y de alguna manera íbamos a pitchar diciendo,
no tengo que pichar esta idea, sino este fondo que ya existe, que ya tiene una o dos o tres o cuatro startups y de alguna manera van bien esas startups. Entonces, esa fue la forma como decidimos hablar del track record. Invirtiendo ha sido una inversión paso a paso, porque obviamente levantamos capital, invertimos, no he podido invertir tan rápido como quisiera. Pero de otra parte, tal vez muchas veces nos fijamos en el track record numérico, o en el track record obvio, que es cuántas inversiones y qué éxitos has tenido. Yo también considero un track record el tema reputacional. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? Y si eres una persona de confiar o no. Y eso es algo que toda mi vida no he tratado de cuidar. Y a ver, no soy monedita de oro, ¿no? Tampoco es mi objetivo, o tampoco puedo caerle bien a todo el mundo, pero yo te aseguro que no le caigo mal a nadie, ¿no? Es muy diferente no caerle bien a caerle mal a alguien. Y eso quiere decir pues, que he cuidado las formas y he cuidado como mucho esta parte profesional de ser una persona como muy transparente y muy derecha, ¿no? Y eso creo que me ha ayudado también, porque de alguna manera, pues sí, no tengo experiencia, pero soy una persona confiable, ¿no? Y creo que ese track record también hay que cuidarlo mucho. Y hay que mantenerlo y es bien difícil. Entonces creo que eso también de alguna manera ha ayudado. Y la otra es que, digo, no sé si era tema posterior, pero soy una persona que a pesar de no tener track record y a pesar de no tener tal vez el tan famoso MBA, ¿no? Que hoy escuché la conversación con Hernán y he estado siguiendo pues, el tema mucho tiempo, a pesar de no tener un MBA o un apellido o una familia de alguna manera con un respaldo económico y demás, soy una persona que no se le atora nada. Y me gusta decirlo de esta manera, no soy de las personas que empuja para entrar, pero estoy ahí paciente y de alguna manera hago lo posible por entrar, ¿no? Tarde o temprano lo consigo y muchas veces yo siento que las cosas se acomodan, ¿no? Entonces es cuestión de perseverancia, de mucha paciencia y de mucha como confianza en ti mismo para lograr. Entonces creo que también es como forma de decir, no hay track record, pero lo voy a lograr tarde o temprano, ¿no? Y pues sí, hemos tardado tiempo en levantar carabela, pero estamos ya en la última etapa, a punto de cumplir el objetivo. Entonces, bueno, eso me llena de orgullo y satisfacción. Totalmente, la perseverancia y la confianza son temas fundamentales y la perseverancia lo veo mucho pues como ¿y qué es la perseverancia a largo plazo, ¿no? Como un inversionista, pues tú inviertes a largo plazo, ¿no? No esperas que esta empresa startup que tú inviertes de un año para otro te dé tu 10x, tu retorno, te salgas, no, como ser una empresa toma tiempo, entonces también toma tiempo hacer estas inversiones y como VC yo creo que tienes que sí o sí ver a largo plazo. Y sobre esta misma confianza que hablaste de esta reputación, confianza con el ecosistema o con otras personas, tú como inversionista, ¿cómo evalúas la reputación o confianza de un emprendedor al momento de invertir? Sí, eso es bien importante. Nosotros nacimos en medio de la pandemia y obviamente las primeras inversiones, en algunos casos, no conocíamos a los emprendedores y los conocimos en persona tiempo después. Eh, entonces, pues mucho lo hacemos con base en un poco la investigación de quiénes son, qué han hecho y sobre todo el due diligence que hacemos, hablamos con diferentes personas relacionadas a ellos, ¿no? Estas llamadas de referencia en las que hablamos con fundadores o con personas que trabajaron con ellos anteriormente, colaboradores que ya no están como tal, que fueron, o sea, que salieron por alguna razón, o ellos decidieron renunciar, hablamos con clientes, entonces, de alguna manera, lo hacemos con lo que tenemos a la mano, pero a título personal, yo soy una persona que confía mucho, ¿no? Y de alguna manera, pues, a ver, es un poco difícil, dar una o dos conversaciones sin conocerte en persona, saber cómo eres, ¿no? Porque las apariencias pueden engañar mucho, pero también hay un tema como de feeling, de gut feeling, que yo soy mucho de eso, ¿no? Entonces, pues con la investigación, con lo que hablamos con terceros y con lo que sentimos, pues de alguna manera
decidimos o creemos que puede ser una persona confiable, ¿no? O no. Hemos detenido alrededor de 2 o 3 veces los due diligence cuando nos damos cuenta que hay algo que no nos gusta, sobre todo en el éxito. Si pasa a veces. Cuando conoces a alguien, tú empiezas dándole tu confianza al 100% y la puedes llegar a perder o se tiene que ganar poco a poco la confianza. O sea, digamos, hay dos maneras de verlo. ¿Tú qué manera lo tomas? Yo doy la confianza al 100%. Yo soy de las personas que prefiero vivir, o sea, que me decepcione de vez en cuando a vivir tenso y desconfiado de todo el mundo. La verdad es que yo soy totalmente al revés, incluso a veces de más. Pero sí, yo soy de las personas que prefiero confiar y esta confianza obviamente se va fortaleciendo, pero desde de entrada tienen toda mi confianza. Para este proceso de Y eso sí, soy muy crítico cuando se pierde la confianza. Me ha pasado poco, pero ahí sí no hay vuelta para atrás, ¿no? para este mismo proceso de due diligence, que por un lado ves la reputación, estos reference checks, hacer este assessment sobre la confianza, o sea, ¿qué tan robusto es el due diligence de Carabela? Usted siendo un fondo que invierte en etapa temprana, o sea, ¿qué tan profundo puede ser, no? Porque a veces me pongo a pensar, pues sí, como un fondo que invierte en una etapa pre-seed, que es el emprendedor, que apenas tiene la idea, un MVP que todavía ni lanza. O sea, ¿qué tan robusto puede ser ese due diligence respecto a un inversionista, ya sea un fondo de los más grandes en México, que invierte en Serie A, Serie B? O sea, ¿ustedes qué tan profundos son en el due diligence? Pues mira, basado en lo que te dije hace rato, nosotros tomamos algunas prácticas del fondo de Angel Ventures en Ciudad de México y algunas las tropicalizamos y las ajustamos al tamaño del fondo. Pero sí somos un fondo institucional, tenemos un comité de inversión, tenemos un grupo de asesores sectoriales que nos ayudan a avanzar o no con el proceso. Entonces, nuestro due diligence sí es robusto, pero te voy a decir, no es algo que sea un deal breaker para los emprendimientos que hemos visto. Obviamente sí hemos aprendido y hemos ajustado sobre la marcha. Al principio era un poco más extenso, robusto, complicado. Hoy la mayoría también de los emprendedores ya tienen algún data room o algún deal memo, investment memo previo, entonces nos apoyamos mucho de eso que ya existe. Yo te podría decir que el due diligence principalmente vemos temas de mercado, de oportunidad, vemos temas también del producto, aunque no nos metemos a las tripas muchas veces, sabemos que el producto evoluciona constantemente. En donde sí somos un poco más cuidadosos es en la parte legal, que es, al final de cuentas, el despacho que nos ayuda, nos apoya mucho con eso. Y en la parte de referencias y eso sí le damos mucho peso. Todo lo demás, la verdad es que, como dices, es una etapa tan temprana que los números que te presentan son muy subjetivos. Entonces, el documento, creo, habrá que preguntarle a los emprendedores, es algo muy digerible, cada vez lo hemos hecho más sencillo el proceso, pero nos da también esa certeza que le prometimos a los inversionistas, porque, como te dije, la mayoría no conocen de Venture Capital. Es un tema de mucho riesgo encima del que ya existe, y entonces queremos darles mucha certeza, porque además tenemos un inversionista de los más recientes que entró a finales del año pasado, que es un corporativo basado en Guadalajara, que de alguna manera también le encantó el proceso y la metodología que tenemos y la formalidad, ¿no? A pesar de que es un fondo pequeño, cómo lo estamos haciendo, y bueno, también tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Al ser un fondo que invierte en etapas tempranas, usualmente hay mayor riesgo, pero si le pegas alguna, vas a tener mayor beneficio. O sea, ¿qué tan sensible son en Carabela a las valuaciones? O sea, sí vimos hace año y medio, 2 años, que veías un PowerPoint que valía $20 millones, pero hoy ya el mundo es totalmente distinto. Ya estos PowerPoints ya valen alrededor de 4, 5, 6, 7, algo así es lo que he visto en los últimos meses. O sea, ¿ustedes qué tan sensibles son el precio de entrada? Sí. Y es otro tema que también he seguido muy de cerca, ¿no? En los comentarios que has puesto en redes sociales. Yo pienso muy similar a ti. Yo creo que el objetivo es multiplicar el capital, no tanto tener un porcentaje de entrada tan grande, ¿no? Sobre todo cuando invertimos tan poquito. Nosotros, como Carabela, invertimos en etapa presemilla y semilla, que es de 50,000 a 150,000, 100,000 el promedio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el portafolio, que hoy en día son 10 más una que se acaba de aprobar,
tenemos participaciones de entre el 1 y el 5%. Entonces, son participaciones muy pequeñas, en donde sí llega un punto en que la evaluación ya no hace sentido para el fondo porque realmente es un porcentaje demasiado pequeño, ¿no? Y estoy hablando, en el tema de nosotros, estoy pensando en evaluaciones arriba de 15 millones, ya no nos hace mucho sentido. Es como el tope en el que hemos entrado. Entonces, evaluaciones de 2, 3 que hemos podido entrar hoy, evaluaciones de 5, 6, y por ese rango es en donde estamos jugando hoy en día. Sí, es que te cambia totalmente. Si entras a la misma startup a 3 y luego a 15 y esa startup se vende en 150, uno vas a tener un retorno de casi 10 veces y el otro ese retorno va a ser 5 veces eso, entonces alrededor de 50. Entonces yo creo que sí afecta bastante y mucho más entrando en etapas tempranas. Javier, antes de llegar a la parte final, quiero platicar contigo el tema de Guadalajara versus Ciudad de México. O sea, hace varios años se escuchaba y había este boom de el nuevo Silicon Valley, Guadalajara, el tema del ecosistema. ¿Qué es lo que has visto tú de diferencias entre el ecosistema de Guadalajara y el de Ciudad de México? O sea, desde mi perspectiva, Ciudad de México está mucho más maduro. ¿Qué crees que le hace falta a Guadalajara para dar ese siguiente paso? ¿Crees que va a seguirse consolidando? No sé, también otros ecosistemas, ya sea a nivel Monterrey, que es otro estado, digamos, otra ciudad muy grande aquí en México. O sea, ¿cómo ves que se vaya a desarrollar esta dinámica de varios ecosistemas en México? ¿O se va a consolidar sobre Ciudad de México? O sea, quiero entender tu perspectiva desde el ecosistema de Guadalajara. Sí, claro. Yo creo que es muy sano y es muy importante que haya diversidad y que haya, que no esté concentrado ni el capital ni el talento en un solo lugar, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en México. Ciudad de México obviamente es el ecosistema más grande, más robusto, por obvias razones, en volumen es la ciudad más grande, es donde está concentrado la mayoría del capital, eh, y está padrísimo, ¿no? Lo que tiene Guadalajara, Monterrey, Mérida, en su caso, y algunos otros ecosistemas que están de alguna manera naciendo, como Guanajuato, como Querétaro, es que hay mucho talento, sobre todo en Guadalajara, desde hace varios años que se establecieron aquí las empresas de tecnología como HP, como IBM, como Oracle, etcétera, Intel, han generado muchísimo talento y es algo que tiene Guadalajara comparado con otros ecosistemas. Me refiero al talento como muy joven, ¿no? Ingenieros. Tiene también un ecosistema muy interesante en emprendedores que han sabido como, ¿cómo se puede decir? Como jugar el juego de venture capital. Pero obviamente nos falta mucho volumen en cuanto a emprendedores y en cuanto a inversionistas. E inversionistas me refiero a fondos, que haya más fondos, hoy somos muy poquitos, y también ángeles inversionistas. Yo creo que es una cuestión de tiempo, no solo en Guadalajara, sino a nivel México y Latinoamérica. Es un ecosistema muy joven, en donde todavía no hay tantas salidas, todavía no hay tantas historias de éxito, y eso a final de cuentas va a llegar. Entonces, yo diría que las diferencias principales son un poco en lo que ofrece cada ciudad. Yo creo que talento hay en todas partes, no nada más en Guadalajara, en México, hay en muchas otras partes, pero Guadalajara tiene ese saborcito de ecosistema como más local, como si vieras como Austin, ¿no? O Austin de Guadalajara, y tal vez Silicon Valley, Ciudad de México, ¿no? Que el volumen está allá. Pero Austin tiene lo suyo, ¿no? Y Guadalajara tiene lo suyo, y Monterrey tiene lo suyo. Y yo te podría decir, de las empresas que nos han llegado al túnel de Carabela, que han sido más de 1,080 al día de hoy, la mayoría vienen de Ciudad de México, pero enseguida vienen de Guadalajara, luego vienen de Bogotá, luego vienen de Monterrey y luego de Santiago. Entonces, sí, hay una como mezcla interesante de emprendimientos y de ecosistemas en la región. Qué interesante distribución. O sea, que están las tres ciudades de México y luego tienes Santiago y Bogotá. Y Bogotá. Sí. Javier, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Listo. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Mira, me encanta y creo que es lo que va a despegar muchísimo todo el tema del climate, alimentos, todo lo que tenga que ver con inclusión financiera o de salud y que genere
mejores oportunidades para la sociedad. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC en la TAM? Muchos han hablado del tema como regulatorio y de impulso, ¿no? De facilitar que las Afores y los endowments y demás puedan participar con mayor porcentaje de venture capital. Creo que eso ayudaría muchísimo. Va avanzando poco a poco, pero va avanzando. Yo creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? Que haya más casos de éxito y que los casos de éxito se hablen, porque a veces no se platican. El mexicano no le gusta platicar de esos temas muchas veces. Entonces, yo creo que si hacemos una labor al respecto va a ayudar mucho. Creo que ya sé la respuesta a la siguiente, pero te la pregunto. ¿Generalista o especialista? A ver, yo soy generalista. Yo creo que un fund manager debe ser generalista, pero debe tener especialistas en el fondo que ayuden y sepan mucho mejor que uno sobre ciertos temas, ¿no? Y el fondo de Carabela es generalista. Yo creo que a largo plazo nos especializaremos en ciertas verticales, no en una, pero sí en algunas en donde más podemos agregar valor. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? A ver, mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha autenticidad, porque de repente te puedes ir con la cinta de copiarle a los grandes o de hacer o actuar como los grandes y a veces no es la mejor decisión. Entonces, mucha autenticidad. Y lo que te dije hace ratito, cuidar la reputación haciendo las cosas bien, porque a la larga pagan mucho mejor. Por último, ¿cómo ves a Carabela dentro de 5 años? Seguramente terminando ya de invertir el fondo 2, seguramente también en la recta final del fondo 1 con muy buenas métricas, estoy seguro que eso va a pasar. Y estoy seguro que también con algunos arrepentidos que no entraron en su momento. Con un equipo más consolidado, obviamente Carabela va a dejar de ser un equipo de 2 o 3 personas, va a ser un equipo un poco más consolidado. Y estoy seguro que también vamos a ser uno de los fondos semilla referentes en la TAM, uno de los 5 fondos más importantes de la TAM. Javier, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas gracias por el tiempo y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho en tu carrera y ahorita con Carabela y el mayor de los éxitos. Ahorita en este último cierre del fondo, estoy seguro que la van a romper. Gracias, Fran, a ti. Encantado de estar aquí con tu audiencia y gracias por la labor que estás haciendo para darle mucho más visibilidad a los fund managers y también ayudar a los emprendedores en consecuencia.